En este video no te voy a compartir el video de introducción que siempre te comparto porque no pretendo que este video sea muy largo. Este video va a ser un unboxing respecto de esta marca de zapatos que me acaba de llegar en la paquetería. En este video no te voy a dar la reseña de los zapatos porque apenas están nuevos, todavía ni siquiera los he abierto, por lo tanto no te puedo dar reseña de los zapatos. Este video va a ser simplemente unboxing, solamente los vamos a abrir y nos vamos a deleitar la pupila respecto de los zapatos. Vamos a ver las características visuales. En un próximo video, ya después de un tiempo de uso, ya sacaré el video con la reseña, pero por mientras vamos a hacer el unboxing. Así que vamos a abrir los zapatos, vamos a abrir el paquete. Vamos a ponerlo de esta manera. Ahí está. Los zapatos de los cuales te estoy hablando son los zapatos de la marca de Gran Par. Primero vamos a hacer el unboxing. Vamos a ver cómo están los zapatos. Primero vamos a echarnos un taco de ojo con la caja. Mira qué bonita está la caja. Negro con plateado. Está muy padre la combinación. Ahora vamos a ver cuál es el modelo que pedí. Al abrirlos podemos ver en primera instancia los cubrepolvos. Vamos a ver, tenemos que es una bolsa de cubrepolvos grande, lo cual eso está excelente. El hecho que los zapatos te incluyan un cubrepolvos, eso es excelente porque siempre vas a tener un lugar con donde guardarlos para evitar suciedad y humedad. Aquí tenemos el logo de la marca embosado en el cubrepolvo. Tenemos un poco de papel para cubrirlo. Vamos a hacerlo a un lado. El sonido y el olor de un par de zapatos nuevos. ¿A poco no a ti te encanta esa experiencia de unboxing de unos zapatos nuevos? ¿Tú también disfrutas ese olor de zapatos nuevos y esa experiencia de hacer unboxing? Escríbemelo en la caja de comentarios y compárteme tu opinión. Pero vamos a seguir. Vamos a ver. Aquí tenemos uno. Y aquí tenemos el otro. Ahí está, mira. Este es el zapato que me pedí. Si hace tiempo que me sigues en mi canal, sabes que a mí me encantan los Oxford. Por lo tanto, pues vamos a seguir con la tradición de los zapatos Oxford. Y también quise pedir unos zapatos en color negro porque el zapato negro es un zapato muy elegante. Mira nomás qué belleza. La forma del zapato está padrísima. Está muy elegante. Es más, vamos a ver una toma aquí. El broguing, es decir, el diseño que tiene de los agujeros en la punta está muy bonito. No sé si se aprecia el embosado plateado por dentro. Se aprecia, pero bueno, otra cosa muy interesante de los zapatos es la suela. Vamos a mostrarte. Mira, en este se ve mejor. Mira nada más que suela.
Suela 100% de cuero y además pulida. Tacón de cuero. Tapa de cuero. Está excelente. Ahí está, se ve en el ángulo. Se ve como brilla. Mira eso. Déjame mostrarte más ángulos. Está excelente la forma del zapato. Muy, muy elegante. Bastante, definitivamente un zapato de vestir. Muy elegante. Vamos a poner a un lado la caja. Ahí está, aquí están los zapatos. A primera vista, el zapato en cuanto a la forma y la calidad del cuero, se ve que es muy, muy elegante. Y de hecho puedo ver en el zapato, puedo ver con la textura del cuero que es cuero de grano completo, porque se puede apreciar los poros del cuero, lo cual me indica que esto es un cuero de muy buena marca. Por lo tanto, si mezclamos estos Grand Par con los poderosísimos productos de Boot Black, estoy seguro que estos zapatos tienen la capacidad de absorber perfectamente todas las cualidades y nutrientes de los productos de Boot Black. Por lo tanto, estos zapatos con el shoe shine que les haga con Boot Black, estoy seguro que van a quedar bien poderosos. Ahora, en cuanto a la forma del zapato, también, ¿tú qué opinas respecto de la forma? A mí me parece un zapato bastante elegante. Puedes ver tanto el perfil como una vista desde la parte de arriba e incluso la vista de la suela. El zapato refleja elegancia por todos lados. Cómo se comporta el zapato al usarlo, que también se ajusta, la suavidad del cuero, todos esos detalles todavía no te puedo dar la reseña porque recién los estoy abriendo. Esto de momento va a ser solamente el unboxing para que veamos los zapatos, para que nos echemos un taco de ojo con la forma y con las características visuales del zapato. Voy a tomarme unos cuantos días para usar los zapatos y después de unos cuantos días de uso voy a volver con un segundo video de Grand Par, pero ya elaborando la reseña respecto a las características funcionales del zapato. De momento esto es solamente el unboxing. Así a la pura vista, ¿qué te pareció el modelo que pedí? ¿Te gusta este modelo? ¿Es un modelo que usarías? ¿O te llama la atención otro tipo de modelo? Escríbemelo en la caja de comentarios y compárteme tu opinión. La reseña la voy a compartir en un próximo video.